Muy buenos días, estimados estudiantes del primer año de secundaria del Colegio G-UNI. Quien te habla, el profesor Edgar Ortiz Pachas, docente del curso de razonamiento verbal. El día de hoy te voy a traer el tema que vamos a desarrollar. Es etimologías. Tú sabes que ante esta pandemia, algo fortuito, nadie se lo esperaba, ha cambiado repentinamente todos nuestros hábitos, ¿no? Todas nuestras costumbres, e incluso, como podemos ver, la forma de estudiar. Pero nosotros lo que conformamos la plana docente, en un esfuerzo mancomunado con la plana jerárquica administrativa, hemos pensado en brindarte lo mejor. Y en esta ocasión lo vamos a hacer a través de las clases virtuales, como el día de hoy te vamos a presentar y como todos los docentes te están presentando día a día. El objetivo es que la educación no se detenga, la educación no puede parar y nosotros nos comprometemos a brindarte siempre lo mejor de nosotros. Así es que el día de hoy comenzamos con el primer tema denominado etimologías, ¿ok? Bien, alumno, escuchemos. Si nosotros hablamos de la etimología, primero debemos descomponer esta palabra en etimo, que significa origen, logía, que significa estudio, ahí está. Entonces, la etimología viene a ser una disciplina de la gramática que se ocupa del estudio del origen, pero también de la formación. ¿De la formación de qué? De la formación de las palabras. Entonces, allí tengo la definición de la etimología. La etimología, repito, es una disciplina de la gramática que se ocupa del estudio del origen y formación de las palabras, ¿ok? Y nosotros, para poder ampliar nuestro universo semántico, nos valemos de las etimologías. Y el día de hoy, nuestro propósito es que tú conozcas el significado de las raíces griegas y latinas más importantes, las más usadas. Y vamos a comenzar. Entonces, tenemos que aquí vamos a desarrollar un vocabulario etimológico, ¿ok? Ahí está, un vocabulario etimológico. Mira, profesor, ¿y para qué es importante el vocabulario etimológico? Muy buena pregunta, porque con el vocabulario etimológico tú vas a poder conocer el significado de nuevas palabras sin necesidad de que tú puedas recurrir al diccionario. Entonces vas a ampliar tu universo lexical. Es por eso que el primer tema que vamos a tratar es este, etimologías, ¿ok? Bien, entonces vamos a hablar que hoy día vamos a colocar acá vocabulario etimológico. Así es, tú que estás en casita, que me estás viendo, ¿no? Tienes la separata a la mano y vamos a trabajar, ¿ok? La primera raíz que tienes allí es an. Ahí está. Esta es la primera raíz, ¿verdad? Luego tienes aero. Ahí está. Vamos. Luego tengo acá acro. Sigue algia. Sigue antropo. Luego tengo albi. Ahí está, albi, ¿ya? Y sigue acá, sigue arquía. Listo, ahí está. Albi, arquía. Bien, vamos entonces nosotros a explicar
el significado etimológico de cada una de estas raíces. Por ejemplo, a, an, ¿no? A, an. A, an, ya. ¿Qué significa? Significa pérdida, significa falta, carencia. Entonces, an significa falta, pérdida, carencia. Algo que nos esté faltando, desde luego. Aero. ¿Qué es aero? Aero significa aire. Aero, aire. Y acro, profesor. Acro, yo he escuchado esa palabra. Acro, esa raíz también he escuchado, profesor. Acro significa altura. Acro significa altura. Bien. Y algia, profesor. Algia significa dolor. Dolor. Ah, qué bien. Algia, dolor. Estoy incrementando mi léxico, profesor. Sigamos. Antropo. ¿Qué significa antropo? Antropo significa hombre. Antropo, hombre. Albi significa blanco. Y arquía significa gobierno. Qué bien, profesor. Ya sé. An, pérdida, falta, carencia. Aero, aire. Acro, altura. Algia, dolor. Antropo, hombre. Albi, blanco. Y arquía, gobierno. Profesor, ¿y qué le parece si, aparte de la raíz que usted me ha dado, también me da un significado, una palabra? ¿Le parece? Bien, vamos entonces. Si voy a utilizar esta de acá, an. Y la palabra que voy a colocar es amnesia. Tiene razón, profesor. Aquí está el prefijo an. ¿Y qué significa amnesia? Pérdida de la memoria. Pérdida repentina de la memoria. Esa es la amnesia, una pérdida involuntaria. Entonces, he utilizado el prefijo an. ¿De acuerdo? Ahora, aero, aire. Por ejemplo, profesor, vamos. Aeropuerto. ¿Qué es el aeropuerto? Es el lugar destinado para la partida y llegada de los aviones. En el Perú tenemos el aeropuerto muy conocido que es Jorge Chávez. Ahí está, profesor. Acro, yo he escuchado esta palabra, mire. He escuchado la palabra acrofobia. Acrofobia. ¿Qué significa acrofobia? La palabra está conformada por dos raíces. Acro, que significa altura, y fobia, que significa miedo. Entonces, la acrofobia es miedo a las alturas. ¿Ok? Bien. Algia. Profesor, también tengo un ejemplo para algia. A ver, dime. Ah, neuralgia. Bien. Neuralgia. ¿Qué significa algia? Significa dolor. ¿Y qué significa neuro? Significa nervio. Entonces, neuralgia es dolor a los nervios. Bien, seguimos incrementando nuestro léxico. Antropo significa hombre. Profesor, ¿puedo poner la palabra antropología? Claro, porque usted me dijo que logía era estudio, era tratado, era razón, y antropo es hombre. Entonces la antropología se ocupa del estudio del hombre. Bien. Albi, tengo la palabra albino. ¿Qué es albino? Mira, albino es la denominación que se le da a las personas que nacen con el cabello blanco, las vellosidades blancas, la pigmentación de la piel es una piel muy rosada, ¿no? Entonces, estas personas tienen problemas de visión también. Profesor, ¿y por qué se da este fenómeno, ¿no? Este fenómeno no usual, lógicamente, de que todos nosotros tenemos una pigmentación según nuestros padres, según la coloración de ellos, y haya niños que no tengan esta pigmentación? ¿A qué se debe?
Miren, a grosso modo, cuando estamos en el vientre materno, hay una hormona llamada melanina. Esta hormona es la que se encarga de darte la coloración, la pigmentación según no el color de tus padres. Pero sin embargo, hay una alteración. Hay una alteración y ¿qué es lo que pasa? Esa alteración hace que la melanina no se presente, no cumpla su función y tú naces con ese tipo de coloración de piel. Ya entonces los niños albinos, ¿ok? Bien. Arquía. ¿Arquía qué significa? Arquía significa gobierno, profesor. Un ejemplo, monarquía. Monarquía. Ah, ahí está. Arquía es gobierno. Mono significa uno. Entonces la monarquía es el gobierno de una sola persona. Es que en algunos lugares de la faz de la tierra no hay gobiernos como el nuestro. Nosotros vivimos en un estado democrático donde nosotros elegimos a nuestro presidente de la república. En cambio, hay naciones que el poder está centrado en una familia. Ellos son lo de la nobleza, la monarquía. Entre ellos se sucede en el trono, cosa que en nuestro país eso no es así. ¿Ok? Bien, listo. Profesor, qué bien, mire, estoy aprendiendo nuevas palabras. Eso, es que justamente te decía al inicio de la clase que gracias a la etimología tú vas a aprender nuevas palabras. Ese es el propósito, que aprendas nuevas palabras. ¿Ok? Bien, continuamos. Ahora tenemos acá arquía, ¿no? Ahora voy a colocar por acá, mira, vamos a colocar ailuro. Ailuro, ailuro. Luego coloco aritmo, aritmo. Luego coloco agón, agón. Ya, por acá anti, anti. Tengo también varo, varo. Sigo cali, cali. Tengo cardio, tengo cardio. Tengo cito, cito. Sino, sino. Cosmo, cosmo. Y tengo céfalo. Ahí está, céfalo. Ahí, seguimos aprendiendo. Bien, ahora vamos a explicar cada una de estas raíces que significan. A ver, ailuro es una raíz que significa gato, gato, ailuro, ¿ok? Entonces, recuerda, ailuro significa gato. Aritmo significa número, número, aritmo, número, ¿ya? Agón significa lucha, ahí está. Agón significa lucha. Luego tengo anti. Anti significa contra, con. Varo. Varo significa presión, presión, claro, presión, ese es varo. Cali. Es una raíz que te suena de repente, ¿no? Cali sí la conoces bien, ¿verdad? Cali significa bello, bello. Cardio, otra raíz que te es familiar, cardio. Cardio significa corazón. Ahí está. Cardio, corazón. Cito, célula. Ahí está. Cito, célula. Luego tengo sino. Sino significa perro, perro. Cosmo significa mundo, cosmo, mundo. ¿Qué significa céfalo? Céfalo significa cabeza. Ahí está. Bien, mira, seguimos incrementando léxico, seguimos incrementando voces etimológicas, raíces etimológicas. Ailuro. ¿Qué significa ailuro? Significa gato, profesor. Recordemos, todos mirando, ailuro, gato. Aritmo, número. Agón, lucha. Anti, contra.
Baro, presión. Cali, vello. Cardio, corazón. Cito, célula. Sino, perro. Cosmo, mundo. Céfalo, cabeza. Ahí está. Hemos visto allí una miradita, ¿verdad? Dale una miradita tú de allí. A ver, una miradita. Anda fijando estas nuevas raíces, ¿ya? Para que lógicamente puedas incrementar tu léxico. Bien, listo. Ahora vamos a plasmarlo en una palabra. Lógico, ¿qué te dije? Algunas las hago yo, otras las dejo para que tú las hagas, ¿ok? Listo. Por ejemplo, en ailuro vamos a decir ailurofobia. Ailurofobia. Entonces, fobia significa miedo. Fobia significa pánico. Ailuro significa gato. Entonces, ¿qué es la ailurofobia? El miedo a los gatos. Eso es la ailurofobia. Miedo a los gatos. Ah, qué bien, qué bien. Pasamos ahora al ritmo. Hay una asignatura que tú estás llevando en el colegio, aritmo, y vamos a hablar de la aritmética. Ahí está, aritmética. ¿Qué es la aritmética? La disciplina de las matemáticas, ¿no? Es una división de las matemáticas, una subárea de las matemáticas que llevas tú allí en el colegio, que se encarga del estudio de los números, ¿ok? Bien, ahora tengo agón. Agón significa lucha, o sea, la lucha entre algo, contra alguien. Entonces, yo tengo la palabra agonía. ¿Qué es la agonía? La agonía viene a ser la lucha entre la vida y la muerte. Esa es la agonía. Entonces, agón, lucha, agonía, la lucha entre la vida y la muerte. Anti es contra sí o no. Entonces yo digo, por ejemplo, anticorrupción. Anticorrupción. A ver, anti es contra, o sea, sería contra la corrupción. Es un tema coyuntural que tú lo habrás escuchado en los noticieros, que dice el fiscal anticorrupción, o sea, el fiscal que lucha es contra la corrupción. Ahí está, ¿ya? Bien, ahora tengo varo, que varo significa presión. Un ejemplo, profesor, tengo la palabra barómetro. Barómetro. Baró, palabra esdrújula, barómetro. ¿Y qué es metro? Metro significa medida. Metro es medida. ¿Qué es el barómetro? Un instrumento que sirve para medir baropresión, la presión atmosférica. Ahí está. Eso es el barómetro. Calibello. Calibello. Por ejemplo, tengo caligrafía. ¿Ya? Caligrafía. ¿Qué es la caligrafía? La escritura bella, ¿no? La caligrafía, la letra bella. Tienes una bonita letra, porque grafía es letra. Entonces, cali, escritura bella, letra bella. ¿Ok? Listo. Ahora, cardio. ¿Qué es cardio? Cardio significa corazón. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir cardiólogo. Cardiólogo. Ahí está, cardiólogo. ¿Quién es el cardiólogo? El cardiólogo es la persona que se encarga de estudiar al órgano del corazón, sus enfermedades, sus afecciones, etcétera, etcétera. Ese es el cardiólogo. Luego tengo cito. Cito significa célula, dice, ¿no? Entonces yo puedo decir acá citología, la citología. Citocélula, logía, estudio, la citología que se ocupa del estudio de la célula, ¿ok? Sino, ¿qué es sino? Sino es perro, entonces yo puedo decir sinofobia. ¿Qué es la sinofobia? El miedo, el pánico a los perros, ¿no? Esa es la sinofobia.
Cosmo, mundo. Yo puedo decir puedo decir aquí cosmopolita. El cosmopolita es el ciudadano que recorre gran parte del mundo. Ese es un cosmopolita, ¿ok? Céfalo, cabeza. Cefalgia, ¿no? O cefalalgia, ¿no? Cefalalgia. A ver. Cefalalgia. ¿Qué es la cefalalgia? ¿No? Es el dolor a la cabeza. ¿Ya? Bien. Ahora, tengo aquí un avance y vamos a continuar ahora con crasia. Crasia. A ver, aquí tengo crasia. Tengo crasia. Ahora tengo cromo. Tengo cromo. Crono. Sida. Ahí está. Vamos, continuamos. ¿Qué significa crasia? Crasia significa gobierno. Cromo significa color. Crono significa tiempo. Y sida significa persona o sustancia que mata. Ahí está. Continúo. Entonces yo digo así, profesor, crasia y gobierno. A ver, denme un ejemplo. Tengo la palabra democracia. Ahí está, democracia. ¿Por qué? Porque demo es pueblo, cracia, poder, gobierno, ¿no? Poder, gobierno. Puede ser aquí poder o gobierno, ¿ya? Poder o gobierno. Entonces, puede ser gobierno del pueblo, poder del pueblo. ¿Ok? Listo. Cromo es color. Entonces, yo puedo decir acá la palabra polícromo. ¿Qué es polícromo? Poli, varios, cromo, color, compuesto por varios colores. ¿Ok? Crono, tiempo. Yo puedo decir acá cronómetro. Metro significa medida. Crono, tiempo. ¿Qué es el cronómetro? El cronómetro es un instrumento que sirve para medir el tiempo. ¿Ya? Sida, persona o sustancia que mata. Por ejemplo, homicida. ¿Quién es sida? Sida, en este caso, es la persona que mata a otra. Esa es la persona que mata al semejante. ¿Ok? Profesor, ¿y la sustancia? Fungicida. Sustancia que mata los hongos. ¿Ok? Bien, chicos, como ustedes ven, vamos avanzando, ¿no? Ya tenemos una relación de voces etimológicas, el cual el día de hoy tú estás aprendiendo. Estás incrementando tu léxico, ¿recuerdas? Vamos a continuar con el vocabulario que tenemos preparado para el día de hoy. Vamos a acá borrar para continuar siempre tratándote de que tú estés informado, que estés recibiendo tus clases vía este sistema, ¿no? La educación no puede parar y nosotros nos comprometemos con ello. Bien, seguimos acá. Ahora tengo, miren, ahí tengo sida, me quedé en sida, ahora tengo por acá cloro. Tengo cardio. Cardio ya la tenemos. Ok, cardio ya la tenemos, ¿no? Ahí está. Cardio. Ahí está, ya la tenemos. Luego tengo demo. Tengo derma. Tengo dromo. Tengo heno.
tengo etimo, tengo etno, etio, ego, esperma, fago, boro, tengo fito, ahí está, tengo fito. Ok, chicos, listo. Bien, vamos a continuar. Ahora tengo acá, cloro significa verde, el significado etimológico de cloro es verde. Demo significa pueblo. Derma significa piel. Dromo, ¿qué significa dromo? Dromo significa carrera. Eno significa vino. Ahí está. Verde, pueblo, piel, carrera, vino. Etimo, habíamos dicho, etimo era origen. Ahí está. El etimo es el origen. Etno, ¿qué es etno? Etno significa raza. Etio significa causa. Ahí está. Etio significa causa. Ego significa yo, o sea, nuestro ego, yo. Esperma significa semilla. Fagoboro, ¿qué significa fagoboro? Significa que come, puntos suspensivos, o sea, que come qué, depende de la otra raíz que voy a anexar, ¿ok? Y fito significa planta. Ya está. Listo. Ahí tengo significados etimológicos de otras raíces. Vamos a trabajar. Vamos a designarle un ejemplo. Claro. A ver. Ahí. Vamos. Cloro. Tengo clorofila. La clorofila es la sustancia con la cual tiene que ver con el proceso de las plantas de elaborar sus propios nutrientes. La clorofila, la sustancia verde, ¿verdad? Cloro es verde, entonces clorofila. Demo, que es pueblo. Tengo la palabra democracia, que lo habíamos dicho un momento, ¿no? O pongo democrático, en este caso, democrático. Democrático es un estado donde la elección la tiene el pueblo, ¿ya? Luego, piel. Tengo la palabra dermatitis. Ahí está, dermatitis. ¿Por qué? Porque derma significa piel. Itis significa inflamación. ¿Qué es dermatitis? Inflamación a la piel. ¿Ok? Dromo. Vamos a hablar de la palabra hipódromo. Hipódromo. ¿Qué es el hipódromo? Hipo, caballo. Dromo, carrera. El lugar donde se hace carrera de caballos. Ahí está el hipódromo. Eno significa vino. Entonces, ¿qué puedo decir yo acá? Enología. Eno, que significa vino, logía, que significa estudio. ¿De qué trata la enología? Viene a ser el estudio de los vinos. Esa es la enología. Un ingeniero enólogo es aquel que se encarga de este tema, ¿no? Bien. Luego, etimo. Ya habíamos dicho que etimo, el origen. Entonces, habíamos colocado aquí
la palabra etimología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque timo era origen. Seguimos. Luego tengo etno. ¿Qué significa etno? Etno significa raza. Entonces, yo puedo decir acá etnología. Etnología. ¿Qué es la etnología? Viene a ser el estudio de las razas, el estudio de las etnias. Eso es la etnología. Etio significa causa. Y yo puedo decir acá etiología. Etiología. Ahí está. Etiología. ¿De qué se ocupa la etiología? Del estudio de las causas. ¿Ya? Ego-yo. Egolatría. Egolatría. ¿Qué significa latría? Latría significa adoración. Ego-yo, adoración a sí mismo, adoración a yo, a mí. ¿Sí o no? Listo. Esperma. Tengo la palabra espermatozoide. Espermatozoide. Ustedes saben que esto se une al óvulo y genera un nuevo ser. Ahí está, espermatozoide. Fagoboro. Por ejemplo, yo digo carpófago. Carpófago. O si es boro, digo herbívoro. Herbívoro. Vamos a poner acá. Herbívoro. Ahí tú tienes lo que habíamos hablado de fago y de boro. ¿Qué es carpófago? Que se alimenta de frutos. ¿Qué es herbívoro? Que se alimenta de hierbas. Y tengo fito. ¿Qué es fito? Fito significa planta. La fitología. La fitología que se ocupa del estudio de las plantas. Ahí tengo fitología. Bien, vamos a continuar. Vamos a seguir con esta clase denominada etimologías, cuyo propósito es que tú puedas almacenar una mayor cantidad de voces etimológicas a fin de ampliar tu significado, los significados, ampliar tu universo lexical, ¿ok? Bien, vamos a borrar por acá. Vamos a borrar acá para continuar. Ahí estamos. Ahí, seguimos. A ver, vamos. Ahora tengo por acá, continúo. Tengo fobia. Fobia. Tengo fobia. Tengo fono. Fono, ¿ya? Fobia, fono, foto, gamo, gastro, geo, gono, grafo, helio, agio, hepato, homo y hetero. Ahí está. Bien, ahí tenemos nosotros, tenemos nuevas voces que vamos a trabajar en estos momentos. Fobia, fono, foto, gamo, gastro, geo, gono, grafo, helio, agio, hepato, homo, hetero. Listo. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué significa cada uno de ellos? Cada uno de ellos. ¿Qué significa? A ver, vamos a ver.
Fobia significa miedo. Miedo. Significa pánico. Pero también a veces significa aversión, odio. O sea, por una parte es miedo, miedo que tú tengas, pero otra parte también es aversión, odio. ¿Ya? Fono significa sonido. Fono, sonido. Foto significa luz. Gamo, matrimonio. Matrimonio. Gastro significa estómago. Gastro significa estómago. Geo significa tierra. Tierra. Godo significa ángulo. Ángulo. Ahí está, ángulo. Grafo significa escritura. Grafo, escritura. Helio significa sol. Agio significa santo. Hepato significa hígado. Hepato, hígado. Homo significa igual. Igual. Y hetero significa diferente. Ahí está, diferente. Bien, ahora sí, vamos a dar un ejemplo de cada uno de ellos. ¿Ok? Un ejemplo de cada uno de ellos. Vamos a ver un ejemplo de cada una de estas palabras que estamos incrementando el día de hoy a nuestro léxico. ¿Qué significa fobia? Fobia significa, por un lado, aversión, como homofobia. Homofobia. ¿Y qué significa también fobia? Miedo, como hidrofobia. ¿Te das cuenta? La primera, homofobia. Homo es igual. La homofobia es el odio, la aversión que sienten por los homosexuales, por las personas homosexuales. Esa es la homofobia. Es un odio, como también la xenofobia, odio hacia los extranjeros, repulsión, rechazo a los extranjeros. Pero también tengo hidrofobia, que es hidro. Hidro significa agua, miedo al agua. ¿Ok? Fono, teléfono, teléfono. Tele significa lejos. Fono, sonido, sonido a la distancia. Sonido a la distancia. Foto significa luz. Entonces yo digo, por ejemplo, fotofobia, miedo, pánico a la luz. Gamo, matrimonio, y yo puedo decir aquí gamofobia. ¿Qué es la gamofobia? Gamofobia. Gamofobia es el miedo a qué? Al matrimonio, tener pánico al matrimonio. Gastro, estómago. Gastrología. La gastrología se ocupa del estudio del estómago. Hay médicos que dicen, soy gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque se ocupa del estudio de los intestinos y del estómago. Esa es la gastroenterología. Esa es la rama de la medicina que se ocupa del estudio de los intestinos y del estómago. ¿Ya? Geo, por ejemplo, yo digo geodinámica, ¿no? Geodinámica. Geodinámica. Ahí está. Tierra. Ángulo. Yo digo, por ejemplo, poli más gono. ¿Qué es poli? Poli significa varios. Gono, ángulos, que tienen varios ángulos. Polígono, figuras con varios ángulos. Grafo significa escritura. Grafotecnia. Grafotecnia. Viene a ser cómo poder dar a conocer ciertas escrituras a quienes les corresponden, en qué circunstancias fueron escritas, etcétera, etcétera. Un estudio, ¿no?, de la escritura, grafotecnia. Helio significa sol.
tengo la heliolatría. La heliolatría. Helio, sol, latría, adoración, adoración al sol. Luego tengo agio, que agio significa santo. Y yo digo agiografía. ¿Qué es la geografía? Viene a ser la descripción de los santos, la geografía. Hepato es hígado. Yo puedo decir acá hepatología. Estudio del hígado, sus enfermedades, sus afecciones. Homo igual, ya habíamos dicho homogéneo igual base. Homo igual homogéneo igual base. ¿Y qué tengo acá? Hetero. Hetero significa diferente. Entonces tengo heterogéneo. Heterogéneo. Ahí está. Ahí está. Entonces, miren, recuerden que homo es igual, hetero es diferente. Como ustedes podrán ver, estimados estudiantes, el día de hoy hemos trabajado el tema denominado etimologías y nos hemos dado cuenta cuánto hemos incrementado nuestro léxico. De allí la importancia de este tema. Bueno, chicos, en esta ocasión el tema que hemos desarrollado ha sido de vital importancia. Espero que hayan podido captar el propósito, que es terminar a la clase, tu léxico se haya incrementado, que tu léxico esté más amplio y tú conozcas el significado de nuevas palabras sin necesidad de recurrir al diccionario. Quien te habla, el profesor Edgar Ortiz Pachas, estuvo contigo el día de hoy dictando razonamiento verbal, el tema etimologías. Hasta una próxima oportunidad.